Bienvenidos a las jornadas de sensibilización de la oficina Acelera Pyme SmartTech Cluster. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Martínez de Adecua. Buenos días, Carlos. Buenos días. Hoy seguimos con ciberseguridad. El martes pasado estuvimos hablando también de este tema, así que va a ser la semana de la ciberseguridad en la oficina. Así que bueno, estoy seguro que Carlos nos va a hacer una aterrizada de estos puntos, ¿no? De estas 10 cosas que hay que tener en cuenta a la hora de afrontar la ciberseguridad en nuestras empresas. Así que, como siempre, invitaros a que participéis. Tenéis el chat abierto, tenéis la manita esta que veis debajo de vuestra pantalla, que podéis subir. Podéis, digamos, solicitar subir esta manita para que yo os pueda abrir el micro, si queréis decirlo directamente a viva voz. Y nada, yo haré la pequeña presentación de lo que es la oficina Acelera Pyme, ya posteriormente daré paso a Carlos y finalmente pues destinaremos 5 o 10 minutos a comentar pues preguntas o cuestiones que queráis lanzar. Siempre, pues lo que decía antes, os invito a que lancéis estas preguntas para adecuar un poquito el discurso o las respuestas a vuestras necesidades e intereses. Así que venga, vamos allá. ¿Qué son las oficinas Acelera Pyme? Las oficinas Acelera Pyme son espacios que están dentro del programa Acelera Pyme. Este programa Acelera Pyme ya lo conoceréis por el kit digital, ¿no? Que ahora ya es conocido por todos. Este programa es un programa de impulso de la transformación digital de la pyme española y que está financiado con los fondos europeos FEDER y es gestionado por Red.es. Entonces, estos espacios, estas oficinas, estamos, digamos, en diferentes organismos sin ánimo de lucro. Nosotros estamos dentro de SmartTech Cluster, que es un clúster donde se agrupan empresas, entidades, universidades, todas relacionadas con la transformación digital en todos sus significados. Esto a nosotros pues, nos da mucha facilidad para poder orientaros hacia proveedores que puedan dar solución a vuestras necesidades en materia de transformación digital. ¿Cómo impulsamos, ¿no? Esta transformación digital de la pyme? Como os decía, pues tenemos todo un conjunto de servicios. Todo lo que hacemos desde la oficina es completamente gratuito. Así que tenemos esta vertical, ¿no? De asesoramiento y acompañamiento. No son servicios consultivos, no hacemos consultoría, sino básicamente son servicios de tracción que os permitan avanzar. Como veis, ¿no? Pues tenemos estos diagnósticos de madurez digital que nos van muy bien pues, para situarnos en el contexto que está la empresa en materia de transformación digital y ver un poco dónde es interesante poner foco. Aquí siempre pues, nos apoyamos en ayudas, ¿no? En tema de ayudas, como es ahora el kit digital, que es una línea de ayudas muy interesante para generar pues, cierta estructura digital a través de las soluciones que subvenciona. Adecua es agente digitalizador, es un proveedor del kit digital, por lo tanto, aquí también nosotros os ayudamos, ¿no? en poner en contacto con estos proveedores, ya sean pues, asociados a una ayuda concreta, como es el kit digital, o proveedores por sí mismos. Es decir, Adecua, más allá de ser agente, pues también tiene la actividad que desarrolla, pues puedes desarrollarla sin la necesidad de estar metido en el marco del kit digital. Y esto pues con todos los asociados que tenemos, ¿no? Además del kit digital, por supuesto, también pues valoramos otras ayudas que puedan ser interesantes para vosotros relacionados con vuestros objetivos de transformación digital. Entonces, no voy a entrar mucho en el kit digital, pero simplemente que sepáis que tenemos unos servicios relacionados para fomentar que la pyme incorpore estas soluciones que subvenciona el kit digital. Y bueno, como somos oficina Acelera Pyme, estamos dentro del programa Acelera Pyme, pues tramitamos el kit digital en vuestro nombre, os ayudamos a construir estos kits, ¿no? Estas diferentes soluciones que subvenciona el kit. Para que sepáis o por lo menos podáis decidir qué soluciones son más interesantes priorizar. Y finalmente, pues lo que os decía, nos ponemos en contacto con empresas que puedan ser agentes digitalizadores como es Adecua o como son otros muchos socios y que representan diferentes categorías que subvenciona el kit digital. En cuanto a la sensibilización, ¿no? Que es otra vertical que trabajamos, ¿no? Que es el poder ofrecer contenido que os haga ver hacia dónde o qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de afrontar la transformación digital. Como veis aquí, nosotros lo que hacemos es, pues, como hoy, ¿no? Pues en formato webinar,
lanzamos dos jornadas a la semana, siempre pues intentando alinear la temática en las categorías que veis en pantalla. Hablamos de tecnología, hablamos de persona, metodología, estrategia y financiación, y como he dicho al inicio, todas estas jornadas se graban y las tenéis disponibles en nuestro catálogo, que tenéis aquí el enlace, o en nuestro canal de YouTube. A día de hoy, hoy estaríamos, si no recuerdo mal, en la jornada 116, así que estoy seguro que después de más de 100 horas de contenido en este sentido y muy pensado para la pyme, para aterrizarlo al lenguaje de la pyme, estoy seguro que podéis encontrar más de una jornada que os puede interesar. Nada, yo soy Pau Castillo, yo soy asesor en transformación digital y el responsable de la oficina Acelera Pyme Smart Tech Cluster, y yo ya, por mi parte, quedo a disposición para resolver cualquier duda. Y Carlos, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Pau. Vamos a ver, compartimos la presentación. ¿Vale? ¿Se ve? Sí, todo correcto. Ponlo en Sí, modo. todo correcto. Sí. Bueno. A ver si lo pones en modo presentación. ¿Está ahora ya en modo presentación? Oh, Dios. Vale. Vale. Ahora sí. ¿Ahora? Perfecto. ¿Sí? Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues nada, lo primero decir buenos días, muchas gracias y bienvenidos al webinar donde vamos a tratar, ahora está muy de moda el tema de la ciberseguridad, pero más de moda, ¿por qué? Porque realmente están habiendo muchísimos ataques y se habla mucho de la ciberseguridad. Entonces, este webinar está enfocado a la pyme, no a grandes empresas. Vamos a tratar de aterrizar en la pyme conceptos que pueden parecer más complejos, que se puedan usar, nos puedan parecer lejanos, nos los vamos a hacer nuestros y vamos a dar 10 tips, 10 cositas que podemos hacer, muchas de ellas sin coste, por tal de protegernos y proteger nuestra empresa. Bien, dicho esto, nos presentamos quién somos. Nosotros, Adecua. Adecua es una empresa de consultoría, es un grupo de empresas. Damos un servicio global, incluso tenemos una operadora de telecomunicaciones, una telefónica en pequeñito para que nos entendamos. Tenemos la certificación ISO 9001 y el año pasado nos certificamos en el ENS, el Esquema Nacional de Seguridad, en el nivel alto. Para que os hagáis una idea, esto a muchos los conoceréis, otros no. El ENS es una ley del Estado español de obligado cumplimiento para todas las empresas públicas y para toda empresa privada que trabaja para empresa pública. Por desgracia, sin embargo, pese a ser una ley de obligado cumplimiento, solo hay 68 empresas a nivel estatal que estemos certificadas en el nivel alto. Los controles que hay que pasar son muy grandes, son muy altos, pero una empresa que esté certificada en el ENS y más en el nivel alto ya te ofrece una garantía de que como mínimo sabe qué hace y sabe de lo que está hablando. De ahí la importancia de tener esta certificación. Dicho esto, empiezo con las 10 medidas que vamos a explicar, que vamos a tratar, por tal de estar un poquito más seguros dentro de nuestra casa, dentro de nuestra empresa. Bien. La primera de las políticas puede parecer una política obvia, sin embargo, nos encontramos en el día a día que no es tan obvio. La política de contraseñas es crítica y la ponemos como la primera porque la gente no está concienciada con ello y la contraseña de 1, 2, 3, 4 es lo que abunda, realmente es lo que más se extiende. Entonces, las contraseñas deben ser complejas, tiene que tener, si en el caso de tener un Active Directory, un servidor de Active Directory, tiene que tener habilitada la política de complejidad de contraseñas. Mayúsculas, minúsculas y algún carácter especial. Es importante, yo el umbral lo fijo entre 8 y 10 caracteres mínimo. Además de la complejidad de la contraseña, otras políticas que hay que tener en cuenta.
es que esta contraseña, en caso de hacer uso de Active Directory, que no puedas usar una contraseña, las últimas 4 contraseñas no las puedas usar, y que como mínimo la RGPD nos dice que hay que cambiarla una vez al año. Sin embargo, personalmente y por experiencia nos encontramos con que es demasiado. Realmente cada 3 meses es la recomendación que nosotros damos para cambiar la contraseña, ejecutar una política de cambio cada 3 meses, cada 90 días, como mucho. Aquí tenéis una captura de pantalla, es un ejemplo en el cual te dice que te recuerda hasta 12 contraseñas y que un mínimo de 8 caracteres tiene habilitada la complejidad y que se cambia 2 veces al año, cada 180 días. Yo lo subiría un poquito más, en este caso yo reduciría el historial a unas 4 o 6, sin embargo la vigencia máxima la situaría en 90 y la longitud entre 8 y 10. Dicho esto, aparte de las contraseñas, pero en línea con ello, nos estamos encontrando en los últimos tiempos, la última semana sin ir más lejos, que en un cliente le han entrado un ransomware la semana pasada, es un tema muy reciente, ha salido en las noticias, no puedo decir el nombre, pero como digo, ha salido en la noticia. El usuario no se le presta atención, pero la analítica forense que estamos haciendo del caso este concreto de la semana pasada nos indica que el usuario afectado era un usuario de 2 dígitos. 2 dígitos eran 2 letras en mayúscula, me lo invento, FG, y entraron a través de ahí. Tened en cuenta también que con los usuarios son críticos. ¿Por qué? Los usuarios más atacados son administrator, administrador, root, los usuarios por defecto que suelen tener permisos. Nunca, nunca, nunca uséis usuario administrador. El usuario administrador está totalmente prohibido. Se tiene que deshabilitar y crear otro usuario con los mismos permisos, pero que no tenga nada que ver a nivel de nombre del propio usuario. De la misma manera, los usuarios se van probando. Igual que prueban administrador porque saben que existe, en el caso del cliente parece que este usuario de 2 dígitos ha sido la vía de entrada. Por tanto, del mismo modo que las contraseñas son complejas, no digo que los usuarios tengan la misma complejidad, pero si nuestra empresa es adecua, que el usuario no sea adecua. Por ejemplo, si creamos un usuario administrador para adecua, pues adecua.itmanager. Algo ya más complejo que, debido a la longitud del mismo, es difícil de imaginar que nosotros estamos usando ese usuario. Sin embargo, si el usuario administrador, deshabilitamos el administrador, pero dejamos el usuario adecua, bueno, pues es fácil. Si la empresa o el grupo de empresas se llama adecua, pues van a probar el usuario adecua, por motivos obvios, porque el grupo se llama adecua. Dicho esto, hasta ahora en las ponencias que he estado realizando no comentaba lo del usuario, decía lo de deshabilitar el usuario administrador, esto sí, pero lo de la longitud no lo había comentado. Es la primera ponencia en la cual pongo el foco también en que los usuarios tengan cierta complejidad, más que complejidad, longitud. Bien. Paso al siguiente punto, pero dentro dentro del mismo punto de política de contraseñas, salto a la siguiente slide, y es el doble factor de autenticación. El doble factor es un requerimiento de obligado cumplimiento para LENS en el nivel alto, sin embargo, le hemos dado una vuelta. Os doy el tip que os voy a dar, os puede ser muy útil. ¿Por qué? Ahora nos encontramos con doble factor muchas veces para levantar VPNs o doble factor para acceder dentro de nuestro ERP o doble factor para multitud de situaciones. Nosotros le hemos dado una vuelta, como digo, y ponemos el doble factor en el inicio de Windows. ¿Por qué? Porque el hecho de tener el doble factor en el inicio de Windows nos cubre, nos pone el paraguas sobre todo lo que hay dentro. Por tanto, a partir de ese momento, cuando tú te validas con un doble factor dentro de tu propia máquina, ya tienes cubierta la VPN, obviamente. Si no te has validado con doble factor en esta sesión, no podrás levantar VPN. Por tanto, recomiendo encarecidamente el uso del doble factor. Me he encontrado con casos que yo he estado de viaje
obviamente la mayoría vamos con laptops hoy en día. Estás en un congreso, estás en algún sitio, incluso en una cafetería, estás trabajando con el portátil, y el tema de por ingeniería social, que luego vamos a ver este concepto, lo vamos a desarrollar, tienes a alguien al lado que te ha cogido la contraseña. Bueno, te la has picado, tenías una persona al lado, aparentemente estás en un entorno en el cual no estás en alerta, porque puedas estar, como digo, en una cafetería, y te han cogido la contraseña. Si a eso le sumas que te han cogido la contraseña y por 1000 cosas te vas al baño o no, o te dejas el portátil, o la persona que tiene la contraseña te roba el portátil, ya está dentro, ya lo tiene. Es decir, tiene el portátil, es un caso un poco, podéis decir, hostia, se está yendo a un extremo. Bueno, es un caso, puede pasar, pero lo podéis extrapolar y podéis hacer otros símiles. En cualquier caso, te roban el portátil, te lo dejas, pueden acceder a él. Si además tienen la contraseña, pues ya tienen acceso a todo. Claro, el hecho de tener el doble factor en el inicio de sesión de Windows nos cubre ante cualquier contingencia de este tipo. Pues hay más niveles de seguridad, pero al nivel de credencial, el nivel de acceso, para mí cada vez está siendo más crítica el doble factor, pero ya incluso en el inicio de sesión es crítico. La complejidad de contraseñas, un usuario que no sea cortito, que es un usuario con longitud de caracteres también algo más compleja, y el doble factor. Estas tres cositas nos van a asegurar, bueno, estar un poquito más seguros. No es el tema del doble factor, lo podéis ver con cierta distancia, pero realmente haceros lo vuestro, porque en este caso la solución de obviamente un usuario y una contraseña robusta son soluciones que no tienen coste. El doble factor sí que tiene algo de coste, pero estamos hablando de un coste muy pequeñito y posiblemente que lo pueda asumir cualquier pyme. Y realmente pensad que es importante. Dicho esto, paso al siguiente punto, que es las actualizaciones y demás. Las actualizaciones que nadie hace, o muy poquita gente hace caso. Cuando hablamos de actualizaciones, no solo hablamos de actualizaciones a nivel de software, sino de hardware. Los equipos tienen que tener una política de actualizaciones. Es imprescindible tener los sistemas actualizados. Los fabricantes avanzan junto con las amenazas. No es lo mismo los servicios de seguridad que pueda ofrecer un Windows 11 que un Windows 7. Un Windows 7 con según qué software te pueden sacar a través del hash una contraseña de un usuario que haya estado previamente logueado. Esto con un Windows 11 no pasa. Entonces es importantísimo tener actualizadas los sistemas y los diferentes softwares. En noviembre, VMware, una plataforma de virtualización que se utiliza en un 80 o un 90% de casos de empresas, se detecta una vulnerabilidad por parte de VMware, por parte del fabricante, que tenías que aplicar un parche. Bien, conocemos un cliente que no aplicó este parche de seguridad y le entraron, infectándole incluso los data stores, las VMDKs, los ficheros de máquinas virtuales y dejando el sistema totalmente inservible. Fijaros que acabo de hablar de Windows, ahora he metido las actualizaciones de VMware, pero no me quedo ahí. Es decir, Java, por ejemplo, es una utilidad, es una herramienta que utilizan multitud de softwares, y Java es un tema crítico. Es un tema crítico de que tiene que estar actualizado porque van saliendo parches continuamente y es muy importante. ¿Cómo podemos saber si estamos actualizados o no para no ir máquina por máquina? Existen diferentes herramientas que nos permiten un gestor de actualizaciones, de ver si están actualizadas las máquinas, si no están actualizadas las máquinas y actuar sobre ellas. Nosotros trabajamos con uno de los gestores, insisto, hay muchos, los cuales todos los parches de Windows, los críticos los ejecuta automáticamente, los de drivers no los actualiza nunca y el resto tenemos que aceptarlos el equipo de IT. Esto es una herramienta que tenemos a nivel interno.
pero esto solo es para Windows, insisto. Las actualizaciones tienen que estar en todo. Salto dentro de las actualizaciones, salto al hardware. ¿Por qué? Ahí tenemos un cliente que, vale, se vio en noviembre la vulnerabilidad de VMware y puso el parche, pero no puede saltar de versión. ¿Por qué? Porque el hardware, su servidor, lo que es el host, no tiene la capacidad de albergar nuevas versiones de VMware. Entonces, nos encontramos en una tesitura donde el hardware puede estar funcionando, es decir, tengo un coche, tiene 11 años el coche, pero bueno, va tirando y me va dando el servicio. Ojo, podemos tener un hardware con 7, 8, 10 años, es completamente obsoleto. Aquí entra en juego el tema del budget que podamos tener para IT o para nuestra empresa incluso, depende de lo grandes o pequeños que seamos. Pero me gustaría transmitir que este webinar, transmitir la importancia de estar actualizados y a veces significa hacer una inversión. Como digo antes, el VMware que se desarrolló en el 2011 o el Windows Server 2008 o 2012 estaban pensados o estaban capacitados para una serie de amenazas que había en aquella época. En el año 2023 nada tiene que ver las amenazas frente a las que había en 2011, puesto como ejemplo ponerme a una fecha. Los Windows Server, a veces nos cuesta actualizarlos. Pensad una cosa, Windows Server 2012 a día de hoy tiene soporte todavía, pero se le acaba el 15 de octubre de este año. Por tanto, lo mínimo, Windows Server 2016-2019. 2022 es reciente, lo ideal sería 2022, pero 2016, Windows Server 2016-2019. Si alguno en vuestra casa tenéis Windows Server 2012 o anteriores, deberíais quitarlos de la red. Ya no hablo de un Windows XP, esto directamente desconectar el cable de red. Pero no porque no funcione, sino porque realmente es un agujero, todo ya no es que tenga agujeros, el propio Windows XP es un agujero. Entonces, importantísimo, hardware y software van de la mano. El software nuevo no puede funcionar sobre hardware viejo. Y por mucho que Microsoft cada vez más estira y hace extended el lifetime de los sistemas operativos, llega un momento que muere. Y en el caso, por ejemplo, os doy el más cercano, el próximo que muere es Windows Server 2012, que muere el 15 de octubre. Lo mismo si tenéis que instalar un sistema operativo. Prohibido Windows XP. Windows 7, lo mismo, porque Windows 7 tiene esa vulnerabilidad que he dicho antes, que cuando consiguen entrar, el Windows 7 almacena las contraseñas de usuarios previamente, entonces si hemos entrado con un usuario administrador, hay softwares que son capaces de sacar esa contraseña. Entonces, tampoco, mínimo Windows 10 y preferiblemente Windows 11. Salto al siguiente punto, que es la gestión de usuarios. La gestión de usuarios, esto es gratis también, no tiene coste y es crítico. Si nos cogen un usuario, como hemos dicho antes, no es lo mismo que ese usuario sea un usuario administrador a que sea un usuario sin permisos. Porque, gracias a Dios, cada vez menos nos encontramos con que todos los usuarios son usuarios administradores. Entonces, en línea con esto, cada usuario tiene que tener acceso a aquello que necesita. No porque olvidaros aquello de no, es que como es el jefe, tiene que acceder a todos sitios. No. Es más, normalmente el jefe en empresas grandes es el que menos concienciado está o el que menos conocimientos tiene y puede ser el más vulnerable. De hecho, en grandes corporaciones se ataca al jefe porque normalmente, como digo, el jefe tiene acceso a todo, pero cada vez menos, gracias a Dios, como estoy indicando. Una cosa con esto, la gestión de usuarios siempre debe ser nominativa. No debe de haber usuarios grupales o usuarios
que los usa un equipo de personas, los usuarios siempre nominativos, así como la asignación de permisos nunca se asignan a usuarios, la asignación de permisos siempre a grupos. ¿Por qué? Carlos Martínez está trabajando en el grupo Adecua y yo tengo mi usuario, como veis en esta captura de pantalla, carlosmartinez@adecua.local. Yo tengo permisos para mi estructura allí donde tengo que tener. Yo soy el CEO de la compañía, yo no tengo por qué tener acceso a marketing. Marketing tiene que tener quien tenga que acceder a marketing. Yo no, yo puedo pedir información de marketing, pero mi usuario no tiene por qué acceder a marketing, yo no voy a editar nada en marketing. Por tanto, no tengo que tener acceso y no lo tengo. Del mismo modo, y en línea con lo que estoy diciendo, yo tengo acceso a ciertos recursos, pero porque estoy en ciertos grupos. Si Carlos Martínez mañana se va de Adecua y entra Pepe Pérez a trabajar en Adecua en el sitio de Carlos Martínez, lo único que hay que hacer es crear un usuario Pepe Pérez y ponerlo en los mismos grupos que Carlos Martínez. Automáticamente tendrá acceso a los mismos recursos. De ahí la importancia de que usuarios nominativos y permisos siempre a grupos. Nunca, nunca, nunca permisos nominativos. Usuarios nominativos sí, permisos nominativos no, permisos grupales. Y estoy intentando ir lo más rápido que puedo porque lo tenemos todo concentrado. Lo siguiente, deshabilitar los usuarios. Si Carlos Martínez se va de la corporación del grupo Adecua, el usuario Carlos Martínez tiene que deshabilitarse en primera instancia. Porque depende del tamaño que tenga nuestra empresa, este usuario puede usar la VPN y se valida con el LDAP o no. Entonces puede parecer que se haya ido, pero si no tomamos las medidas correctas, podemos tener algún susto. Por tanto, en el momento en que una persona se va de la compañía, se deshabilita su usuario. ¿Y por qué digo se deshabilita y no se elimina? Depende de las compañías. Hay compañías que tienen una rotación de personal muy alta y otras compañías que no. Pero para evitarnos una gestión diferencial, lo que siempre recomiendo es se deshabilita el usuario y entre 1 mes y 3 meses. Si en 1 mes o 3 meses el usuario no ha vuelto a la compañía, porque se dan casos, se elimina. ¿Por qué lo deshabilitamos durante 1 mes o 3 meses? Porque si esa persona, esa posición vuelve, es tan sencillo como habilitar el usuario. No tenemos que crear un usuario nuevo, meterlo en los grupos, a ver en qué departamento está. No, no, no. Simplemente volvemos a habilitar el usuario y fuera. Esto nos facilitará mucho la faena. Pasados ya entre 1 y 3 meses, si esa persona no ha vuelto, las estadísticas nos dicen que difícilmente volverá. O si lo hace, lo volverá en un periodo mucho más largo de tiempo. Con lo cual, el usuario fuera. No tenemos que tener usuarios deshabilitados de hace 1 año, de hace 3 años. Es absurdo. No se justifica. Bien, siguiente punto. Antivirus y antimalware. Aquí me podría extender mucho. Voy a intentar transmitir lo más importante. El antivirus de toda la vida. El antivirus de toda la vida, llamado EPP, a día de hoy no tiene sentido. Muchos igual os echáis la mano a la cabeza y decís, hostia, ¿qué está diciendo este ahora? ¿No? Me está diciendo que el antivirus no tiene sentido. No sirve. No sirve para nada. El antivirus de toda la vida es aquello que se actualizaba 1 vez al día, 1 vez cada X, con una firma de virus, y lo que estaba en esa firma lo paraba, lo que no estaba en esa firma pues no lo paraba. Por tanto, hay soluciones muchísimo más grandes, más buenas. El antivirus de toda la vida, no quiero dar nombres de ningún fabricante, pero aquello del antivirus gratuito que se actualiza 1 vez al día y tal, fuera, no nos vale, no sirve de nada. Si tenéis esto y queréis estar seguros, perdón, tenéis una falsa sensación de seguridad. A día de hoy las herramientas que se utilizan y se deben utilizar son los EDRs o EPDRs. Fijaros, he nombrado el EPP, que es el antivirus de toda la vida, y ahora os acabo de decir el EDR o el EPDR. Endpoint Protection Detection and Response, EPDR. Endpoint, acordaros del concepto endpoint. El endpoint es la última barrera a la que tenemos instalada en nuestra workstation, en nuestro laptop.
es la última. Podemos tener cortafuegos, que ahora hablamos, podemos tener diferentes capas de seguridad, pero la última es nuestro endpoint, nuestra protección de último punto. Es importantísimo tener una protección. Nosotros utilizamos protecciones de fabricantes que utilicen la filosofía Zero Trust. ¿Qué significa el Zero Trust? No usar, no ejecutar nada que yo no conozca. De la misma manera, o hago un símil, de la misma manera que hay gente que no coge el teléfono móvil si el número no lo conoce, esto es lo mismo. Si no es algún software que yo no conozco, no se ejecuta. Cuidado, a veces se hacen ataques y se utilizan herramientas conocidas. Por tanto, el hecho de utilizar una protección que aplique Zero Trust no significa que estemos seguros. Pensad una cosa, la seguridad total no existe. Por mucho que nosotros invirtamos, por mucho que nosotros tengamos, la seguridad total no existe. La desgracia es esa, es cierto. Podemos invertir cantidades ingentes de dinero, de hecho grandes corporaciones lo hacen, sin embargo les llegan a entrar. Si nosotros somos objeto de un ataque dirigido, difícilmente nos podremos salvar. Difícilmente. No digo que sea imposible, pero difícilmente. Pero es aquello que van a por nosotros. Sin embargo, diariamente todos nosotros recibimos ataques. Todos sin excepción. Otra cosa es que tengan impacto o no en nuestra estructura. Pero para evitar este impacto tenemos que poner la mayoría de capitas de seguridad posibles por tal de estar protegidos o por tal que las consecuencias sean las mínimas posibles. Entonces, hablamos del antivirus. Como he dicho, el antivirus como tal, el EPP, no hace nada. Nos tenemos que una protección de tipo EDR o EPDR que aplique políticas, como digo, de ejecución de software. Nosotros trabajamos con varios softwares, pero el que más garantías nos da es un software que una vez se instala, se pone en modo hardening, modo que va aprendiendo durante una semana, sobre todo si sois empresas que tienen desarrollos propios, de software propio que no es un software conocido, como la suite de Excel o cualquier otro software de Adobe o tal que es conocido por todos, entonces ya está en la base de datos del fabricante. Y una vez pasado un tiempo prudencial de una semana, 2 como mucho, ya se pone en el modo log, modo bloqueo, que el modo bloqueo lo que hace es eso, no ejecutar nada que yo no conozca ni haya conocido previamente, o que el departamento IT o que el responsable me lo ponga como una excepción. Esto es súper importante. Acabo de hablar del EDR, insisto, Endpoint Protection and Response. Son agentes que están continuamente conectados con la nube del fabricante y son agentes que pueden actuar en cuanto se ejecuta cualquier cosa. Hay algunos EDRs que no aplican la filosofía Zero Trust. De hecho, el caso del Clinic tiene una protección EDR muy buena, muy bien puntuada y muy bien escalada en el Magic Quadrant de Gartner. Sin embargo, llegaron a entrar. Esta filosofía no utilizaba, esta herramienta, esta protección no utilizaba la filosofía Zero Trust y llegaron a entrar. Cuidado, lo que he dicho antes, podemos utilizar protecciones con filosofía Zero Trust y que nos hayan haber sido vulnerados, haber sido atacados y que hayan llegado a entrar. Dentro del punto 4 pasamos a la parte de firewall. La parte de firewall es otra capa más de seguridad, es una capa perimetral que nos protege dentro de nuestras oficinas, dentro de nuestra casa. Esto es igual crítico, es una capa más de seguridad que nos ayuda. Los firewalls de toda la vida también se han quedado obsoletos, ahora están los firewalls de los Next Generation Firewall, que permiten muchas cositas. Yo recomiendo, por ejemplo, desde que empezó la guerra está habiendo miles y miles de ataques desde Ucrania y desde Rusia. Los firewalls actuales hoy en día permiten, con un simple clic, como aquel que dice, bloquear países. Estamos hablando de firewalls, no quiero dar nombres, pero bueno, la mayoría de firewalls avanzados utilizan muchos elementos de seguridad y uno de ellos es la geolocalización. La geolocalización es súper útil. El tema de poder con un clic
bloquear conexiones de Rusia, con un clic bloquear conexiones de China, con un clic bloquear conexiones de Ucrania. Esto está quitando muchos dolores de cabeza a muchas empresas y os recomiendo encarecidamente tener esto. Y antes de pasar al siguiente punto, una cosa. Nos encontramos hace unos meses con un cliente que se había gastado un dineral, se había gastado 40.000 euros en un clúster de firewalls y tenía una sensación de seguridad enorme. Sin embargo, cuando nos dijo, oye, darle un ojo, miramos el firewall y si bien es cierto que se había gastado una millonada en el firewall, de nada sirve porque lo tenía todo abierto. Tenía abiertos miles no, pero sí cientos de puertos, tenía las puertas abiertas, con lo cual, no por el hecho de gastarnos mucho dinero en un endpoint o en un cortafuegos, si esas herramientas no están bien configuradas, seremos de la misma manera vulnerables. Ojo con esto. Salto al siguiente punto, asegurar los móviles. ¿Cómo se asegura un móvil? Normalmente existen plataformas, los MDMs, que nos ayudan con los móviles, tanto si son Android como si son iOS. Los Android permiten hacer más cositas, pero es importante tener un MDM porque el móvil es una cosa que llevamos y es fácil de perder. Que nosotros tener una herramienta que nos permita borrar el móvil remotamente o que nos avise si se pone la contraseña más de 3 o 5 o 10 veces mal, o que haga una foto en caso de poner la contraseña y nos la envíe junto con la localización. Esto es muy, muy, muy útil. Veo que tenemos unas preguntas. Si acaso, Pau, ¿qué hacemos? ¿Las contestamos ahora o lo dejamos para luego? Bueno, si quieres, para que no se pierda el contexto, quizás Sí. Félix nos comenta que si pudieras dar algún Sí. firewall comercial y lo mismo con un antivirus. Vale, os voy a dar algunos nombres también. Desconozco el tamaño, pero esto está centrado para pymes. Nosotros nos gusta mucho WatchGuard. WatchGuard es un fabricante americano. Los firewalls son rojos. Tiene una protección de EDR, de endpoint y de firewall, que ahora además han sacado una cosa que se llama el XDR, que hace que el firewall hable con el endpoint. Entonces, la seguridad actúa uno u otro de forma inteligente. Esto es brutal. Esto es brutal. Hay otros que también lo hacen, pero nosotros a nivel de costes, este tiene un coste muy bueno para todo lo que hace. Por ejemplo, otra protección muy buena es la de CrowdStrike. El fabricante CrowdStrike patrocina, quizás lo habéis visto, patrocina el equipo de la Fórmula 1 de Mercedes AMG. Pero los costes de una protección así, estamos hablando de que multiplica por 4 un cliente de WatchGuard. Entonces, ahí tiene que haber un equilibrio. Y para mí, las pruebas que nosotros hemos hecho en laboratorio, no se justifica que una solución valga 4 veces más que la otra. Y ahora os estoy dando una opinión personal. Entonces, Carlos, la recomendación sería WatchGuard. Perfecto. Ahora lo pongo aquí, pongo cómo se escribe. Esta nos gusta mucho y los resultados que nos dan son muy buenos. Vale, sigo con los móviles. Sigo con los móviles, como decía, es importante disponer de un MDM. No es imprescindible, pero si el móvil tiene datos o tiene el correo corporativo, sí que es recomendable. Bien es cierto que, por ejemplo, lo que he comentado de que te envía la foto del ladrón, si pones más de X veces la contraseña, esto funciona con Android, no con iPhone. iPhone tienes iOS, perdón, el sistema operativo del iPhone. Tiene unas funciones más limitadas, pero aún así es importante porque también te permite borrarlo remotamente. Esto no lo veo imprescindible, pero sí altamente recomendable. El siguiente punto 6, son las copias de seguridad. Ostras, las copias de seguridad, hay mucha gente que las tiene, pero las tiene mal. La copia de seguridad es crítica y no puede estar en la misma red que los servidores. Yéndome a la forma más básica, la copia de seguridad, si tenemos una cabina o tenemos un datastore dentro de la red, ostras, la forma
ya para cumplir con la RGPD, porque la RGPD te obliga a tener o bien una copia fuera o bien una copia dentro de una caja ignífuga, si está dentro de las mismas dependencias de nuestra oficina. Entonces, tenemos que tener una copia fuera, como sea, y que no sea accesible desde dentro. Lo más fácil, tener un disco duro USB que nos lo llevamos a casa. Esto es lo más barato y lo más sencillo. Puede parecer absurdo, pero de verdad esto ha salvado negocios. Una copia USB fuera, te la llevas en la americana, un disco de estos chiquititos, te lo metes en la americana, te lo llevas y te olvidas. Está fuera, no está conectado, no lo van a encriptar, no se lo van a cepillar. Hay otros sistemas mucho más complejos, ¿eh? Digo por la simplicidad que tiene y por la facilidad de uso. Carlos, tenemos aquí que nos comentan. Sí. Ahora nos comenta un par de cosas. El tema de antivirus y demás lo recordamos luego en la parte de preguntas, ¿vale? Dice ahora también, si el servidor es cloud, las copias de seguridad, ¿cómo se gestionan? Aquí hay un agujero. Ahora, perdón, el antivirus también en WatchGuard tiene la solución de firewall de antivirus. En cuanto a las copias del cloud, cuando tenéis servidores en cloud, la mayoría de proveedores como AWS o Azure tienen soluciones, pero aseguraros de contratarlas, por favor. Aseguraros que realmente están seguras, porque nos encontramos con que la gente contrata un servidor en el cloud que tiene una IP pública que ya entra, pero es que el servidor tiene una IP pública directamente, con lo cual no pasa por ningún firewall, no pasa por ninguna protección, no tiene filtros de DDoS ni nada. Entonces, aseguraros de que vuestro proveedor de cloud tiene estos filtros y esas capitas de seguridad, porque la mayoría los tienen, pero simplemente os tenéis que asegurar de que están contratados, de que lo tenéis contratado. La mayoría tienen copias, se ejecutan copias de seguridad, pero insisto, aseguraros con el comercial de vuestro proveedor de cloud o directamente con el servicio de vuestro cloud. Es imprescindible que os aseguréis, no por estar en el cloud ya nos olvidamos. No, por favor, esto no lo hagáis, porque he visto también desastres en este aspecto. Entonces, las copias de seguridad, tanto si están en un sitio como están en otro, aseguraos que funcionan. En el caso de que estén on-premise, hay muchas maneras. La manera más barata y más sencilla, lo que decía del disco USB. Un disco USB de 2,5 chiquitín a la americana y te lo llevas. Y eso es invulnerable. Eso sí es invulnerable. Vale, salto a la siguiente slide. El inventario. Ostras, punto crítico, y esto es otro de los motivos por los cuales también me gusta WatchGuard, también en el antivirus, en la protección. Muchas veces, dependiendo del tamaño, sobre todo de la empresa, no sabemos, literalmente, no sabemos los equipos que tenemos. Siempre se nos escapa algún equipo y ese equipo pues, o no tiene la licencia antivirus o no tiene la protección que requiere. Entonces, es imprescindible saber qué tenemos. La protección esta de WatchGuard a la que hago referencia tiene un equipo, tiene una función que es una función muy chorra, es muy tonta, pero es súper útil. Cuando instalas el agente, instalas la protección, se le puede habilitar, que ya va con el, no hay que comprar ninguna licencia aparte, se le puede habilitar la función de autodescubridor. Entonces, esa máquina busca a su alrededor, en la misma red, si hay algún equipo que no está protegido y te lo canta. Te dice, oye, cuidado, que detecta un equipo que no tiene la protección. Por ejemplo, nos hemos encontrado en casos con TPVs o terminales de venta de restaurantes o de hoteles de que no se ha contado con ellos, pero bueno, al fin y al cabo se lleva un Windows y realmente es una buena realidad. El cliente ni se le pasa por la cabeza. Pero es importantísimo lo del inventario, saber qué tenemos y qué no tenemos, por tal de poder actuar. Si no sabemos que tenemos un equipo, obviamente, ¿cuántas máquinas tienes? Pues aquí en las oficinas tengo, yo qué sé, 20 máquinas, pero bueno, la parte de restaurante y de tal, hostia, pues tengo 3 TPVs y no contaba con ellos. Por tanto, el inventario de las máquinas, importantísimo, importantísimo. Bueno, además del inventario físico, sería ideal saber, esto es un informe con otro tipo de herramientas, cómo están, si están parcheadas a nivel
de actualizaciones, cómo está de disco, de RAM, etcétera, etcétera. Esta captura de pantalla es una herramienta aparte que te gestiona, aparte del equipo descubridor, que te dice qué hardware tienes, va un punto más allá. Pero insisto, como mínimo, tener una herramienta que te descubra las máquinas que hay en la red y que tú no se te puedan escapar y puedan ser vulnerables. Vale, el siguiente punto es la concienciación. Aquí me podría extender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay gente, de hecho hay campañas que se usan y nos ponen un scoring, porque hay gente que tenemos tendencia o que tienen tendencia, son los reyes del triple clic, que le dan clic a todo aquello, todo lo que se mueve le dan clic. Hostia, contra más concienciados estemos, menos riesgos tendremos. ¿Significa que por estar muy concienciado ya estoy seguro sin gastar dinero? No, no. Pero sí minimizamos los riesgos. Una persona que desconfía de correos que recibe es más segura de aquella persona de lo que digo, ¿no? El rey del triple clic. Nos encontramos a veces con gente que, hostia, recibimos un correo de, he recibido un paquete. Hostia, a ver qué es. No recuerdo que haya comprado nada. Bueno, pues no has comprado nada, no tienes por qué recibir un paquete. Hostia, pues a lo mejor no me acuerdo que lo he comprado. No, no. Importante, no. Miremosnos, asegurémonos de la concienciación. Aquí os voy a dar un pequeño tip. A nivel de concienciación, Google tiene una herramienta. Si ponéis en Google test de phishing Google o test phishing Google, veréis que podéis acceder a un test en el cual tiene 8 pruebas de phishing o no phishing. Entonces, ¿para qué sirve esto? Es para concienciar, porque te dice los puntos donde fijarte, la URL, el enlace donde te llevas, si hay un adjunto, el dominio, etcétera, etcétera. Esto puede ser muy útil porque, insisto, esto es gratis, no vale dinero y nos puede dar una idea más a fondo de en qué puntitos nos tenemos que fijar, en qué cositas para descubrir que si estamos delante de un phishing o no. Es realmente muy útil. Aparte de esto, la concienciación. Los correos pueden tener adjuntos, pero no solo el adjunto puede tener un virus, sino un enlace. Tener un enlace que nos lleve a ciertas páginas web o a ciertas descargas. Entonces, vigilar no solo porque el correo tenga un adjunto, sino con los ya lo diré, enlaces que pueda tener también pueden suponer una vulnerabilidad grande. Fijaros en las URLs donde lleva. Cuando tengamos un enlace, si nos ponemos encima del enlace sin clicar, en el margen inferior a izquierdo nos dice la URL a la que nos lleva. Si la URL ya vemos que tiene un dominio que acaba en ru o que tiene un dominio que nada tiene que ver en el contexto del correo, desconfiemos. Vale. El test de Google sí, ese es el test de Google, es el Jigsaw, sí. Son 8 pruebas y realmente lo considero súper útil, ¿eh? Y en todas las ponencias lo nombro porque va bien y ves ejemplos reales. Y encima es gratis. Vale, el siguiente punto. El siguiente punto, bueno, aquí es el tema de ingeniería social, es el mismo punto que estábamos hablando de la concienciación. Desconfiad sobre todo, lo que decía al principio. Estás en el punto 8, Carlos? ¿Es este? Sí. Ah, vale, este es el punto 8 de la concienciación. Vale. Esta slide es la segunda del punto. Desconfiad de cualquier cosa que se hagan pasar porque no son. Desconfiad de la gente. La desconfianza, y lo digo así, la desconfianza en este caso, en el caso de la ciberseguridad, va a ser nuestra mejor aliada, la tenemos que llevar por bandera. La RGPD, estar al día. La RGPD, os pongo un ejemplo. Hemos sido vulnerados y nos han robado datos.
Nosotros, por el hecho de manipular datos, de tener una empresa, tenemos que tener los datos de cierta manera, no los podemos tener de cualquier manera. Entonces, la RGPD también se mete ahí y nos dice cómo tenemos que hacerlo. Antes se nombró que la RGPD nos dice que tenemos que tener una copia fuera o bien una copia dentro de una caja ignífuga si está dentro de nuestras dependencias. Pues la RGPD dice más cosas. La RGPD es a nivel internacional, la LOPD a nivel nacional también dice cositas. Tiene que estar al día. Tenemos que estar al día, porque si nosotros tenemos una vulnerabilidad, nos la explotan y publican los datos, podemos tener un problema a nivel legal. El mes pasado se vulneró, el ejemplo que quería poner, el mes pasado entraron en Ferrari, la marca de coches. No le encriptaron nada, Ferrari pudo continuar con su día a día, sin embargo se llevaron datos. Claro, si ahora mismo yo no soy poseedor de un Ferrari, no sé si alguien de los aquí presentes o de los que ven el vídeo lo es, pero en cualquier caso, si uno de los propietarios de Ferrari encuentra sus datos publicados en cualquier otro sitio, porque los tenía Ferrari cuando hizo la compra, podría denunciar a Ferrari y si bien es cierto que él no tendría una compensación económica, Ferrari se podría exponer a una multa muy grande si se demuestra, si la investigación que se produzca después de la denuncia, la investigación demuestra que Ferrari no tenía los datos correctamente protegidos o tenía las cosas como debería de tenerlas, se podría exponer a una multa. Veo que tenemos... ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? No, ya está contestada. Ah, vale, perdona, sí. Vale, perdonad. Vale, este es el punto de la RGPD, correcto. Y lo último y ahora entramos en las preguntas. Realizar periódicamente una auditoría de seguridad. Hay muchas empresas que se dedican a ello. También, cuidado con esto, porque nos estamos encontrando con que como la ciberseguridad, perdón, está de moda, aparecen chiringuitos, literalmente, que te dicen que se dedican a la ciberseguridad, pero luego, a la hora de la verdad, ves que es eso, que es un chiringuito, que no es que o literalmente no tienen ni idea o no tienen herramientas o, bueno, han visto un filón ahí de negocio y se meten. Ojo con esto, tenedlo en cuenta, porque cada vez hay más, la ciberseguridad que está en auge, pues cada vez hay más. Entonces, lo digo esto porque las auditorías, no contratéis auditoría cualquier empresa, aseguraros de que la empresa pues tiene ciertos conocimientos, está certificada, lo que decía antes, en el ENS, o tiene algo que os demuestre que pueden llevar a cabo una auditoría con ciertas garantías. La auditoría es súper importante porque nos da una foto realmente de cómo estamos. Lo que he dicho antes, podemos tener una falsa sensación de seguridad. El ejemplo que he puesto antes con el firewall de este hombre que se gastó 40.000 euros en un clúster y realmente el clúster era potente, tenía muchas capacidades, sin embargo lo tenía todo abierto. Claro, una auditoría le abrió los ojos y le dice, oye, le dijimos, oye, es cierto, te has gastado esa pasta, pero estás muy, muy, muy inseguro. Por eso yo recomiendo las empresas que se lo puedan permitir. Una auditoría normalmente tampoco tiene por qué ser muy cara, no tenemos que invertir muchísimo dinero. Hay diferentes niveles y diferentes tipos, pero en la mayoría de los casos una auditoría mediana, no tiene una baja, no, pero una mediana ya nos puede dar una idea de cómo estamos. Por tanto, una vez al año, ostras, hagámonos una auditoría que haga un poquito un pentesting desde fuera, a ver si nuestro firewall está seguro, no está seguro, sobre todo si tenemos recursos publicados desde dentro, si tenemos algún servidor web o alguna herramienta desde la cual se accede desde fuera, una ERP, alguna cosita así. Es importantísimo que la auditoría nos diga si realmente estamos seguros o no. Insisto, no es una cosa excesivamente cara, pero nos puede realmente abrir los ojos. Y nada, hasta aquí las 10 tips. He intentado ir lo más rápido posible, veis que lo he concentrado mucho, no suelo hablar tan rápido, pero he intentado transmitir el máximo de información posible por tal de ayudar y de facilitar y de que estemos más seguros en nuestras casas y en nuestras empresas. Y ahora paso estos 5 minutillos a las preguntas.
Está claro, Carlos, muchas gracias. Está claro que con el tiempo que tenemos, bueno, Sí, es información más que gráfica como para empezar a avanzar en según qué áreas, ¿no? Por lo menos ver reflejados en qué puntos estamos patinando, ¿no? sí. Por decirlo de alguna manera, y en cuáles, pues, no tanto. Bueno, sí, ahora es el momento de preguntas. Tenemos a Ara que dice, ¿tendremos acceso a la presentación? Muchas gracias, ha estado fenomenal. Gracias, Ara. Sí, durante el día de hoy os pasaremos un correo con la presentación y con la grabación también, por si la queréis recuperar. Yo espero poderlo enviároslo esta tarde mismo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera comentar. Yo por mi parte, Carlos, la verdad que ha sido una presentación muy instructiva en el sentido de lo que decía, ¿no? Ostras, se puede coger punto por punto e ir cotejando pues, nuestra situación en cada punto. Sí, fijaros que muchos son gratis realmente, muchos, otros no, pero muchos son realmente gratis. Es decir, podemos aumentar nuestro nivel de seguridad en casa realmente sin invertir un euro. Yo creo que aquí, y hablando un poco del gratis, ¿no? Yo creo que el gratis ha hecho mucho daño a la ciberseguridad, ¿no? Mucho, mucho. Estos antivirus gratuitos, esto yo creo que, ¿no? A nivel de pyme, ¿no? Que siempre obviamente pues tiende más a lo gratis, pues porque tiene los recursos que tiene, se genera esta falsa sensación de seguridad, ¿no? Y Correcto. luego pasa lo que pasa, ¿no? Ayer bueno, el martes tuvimos también una jornada relacionada con ciberseguridad y también hablábamos de esto, ¿no? De esta incesantes ataques que vamos recibiendo cada día y que no nos damos cuenta. A diario recibimos ataques. Otra cosa es lo que decía, que tengan impacto o no, pero que sepáis que a todos nos atacan, incluso a nuestra casa. Un compañero, su casa es arquitecto y claro, él trabaja desde casa y él siempre decía, a mí quién me va a atacar, yo aquí estoy en casa, no tenía nada. Bueno, pues se lo enfrentaron todo. Era un desastre. Negoció con el grupo que le atacó. Esto se dice que no se debe hacer nunca, pero hay veces que las circunstancias mandan. ¿Qué es lo que no se debe hacer nunca? Pagar. Pagar no se debe hacer nunca por dos motivos. El primero es porque alimentas el proceso para que estos atacantes o estos hackers o estos grupos sigan trabajando. Y segundo, porque no te garantiza nada. Sin embargo, en el caso este del arquitecto, como digo, le pedían una millonada y el hombre estaba muerto, literalmente. El hombre empezó a cruzarse correos con el grupo atacante y llegaron a un acuerdo de 800 euros. Y bueno, supongo que, no quiero decir que les supo mal, pero bueno, al final somos personas y si tú ves que le vas a joder la vida a otra persona, pues quiero pensar que estas personas reflexionaron y bueno, mira, pagó 800 euros y realmente se lo desencriptaron todo y le ayudaron a poder seguir con su actividad, porque si no, literalmente, este arquitecto estaba muerto, tenía que entregar varios proyectos y estaba muerto, es que hubiese dejado de trabajar. O No, bueno, está claro lo que tenemos que perder y esto es común, ¿no? Hasta que nos encontramos no vemos el así es, alcance que puede tener esto y que a veces no, que también nosotros trabajamos también muy codo a codo con la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña y no, el discurso a veces es como siempre el mismo, pero es que es el discurso que tiene que ser, que es el discurso un poco del miedo, ¿no? Que no gusta, pero es que al final estamos delante de este tipo de es así, situaciones es y es así. así. Es Claro, así. en muchas ponencias me dicen, cuando acabo, me dice, hostia, muy bien, dice, pero es que ahora nos vamos con el miedo a casa. Dice, eres un cabrón porque es que nos Claro. has cagado. Pero, Mm. pero es que la realidad es esta, no es que yo lo enfoque, yo le dé un enfoque, como bien dices, la agencia catalana, la agencia española, INCIBE, todos te van a dar el mismo discurso, pero no porque nos hayamos puesto de acuerdo, porque es que es la realidad. Ujú. Sí, sí. No, yo creo que con este último mensaje, y tampoco se trata de que salgamos todos de aquí alarmados, ¿no? Pero por lo No, menos no, yo creo que con estas soluciones que has indicado, o estos aspectos a tener en cuenta, y bueno, y concienciándonos, ¿no? De que, bueno, que hay mucho en juego, que parece que no, pero hay mucho en juego y bueno, y pues
tener pues cierta conciencia y estar pues alineado de las necesidades a nivel de ciberseguridad que una empresa tiene que tener, ¿no? Félix nos dice, ¿nos puedes dar el contacto o la web de tu empresa? No te preocupes, Félix, no os preocupéis, en este correo os pasaremos el contacto de Carlos y de Adecua y toda la presentación y la grabación. ¿Vale? Bueno, pues estaríamos ya fuera de hora, Carlos. Nada, pues millones de gracias por haber estado hoy aquí. un placer de poder haber dado esta pequeña charla y si podemos ayudar a alguien, mejor todavía con esta charla o si luego quieren contactar, estaremos encantados. Muchas gracias, Carlos, y sobre todo gracias a vosotros por haber estado hoy aquí. Y nada, nosotros la semana que viene ya seguimos con las jornadas. Así que nada, que tengáis buen día y feliz fin de semana, que ya queda menos. Que vaya bien. Muchas gracias.